potencial de acción neuronal. Para comprender esto debemos tener en cuenta varios conceptos para poder explicar todo esto, entre ellos tales como el umbral, la despolarización, la repolarización, la hiperpolarización, qué es el estímulo, y bueno, qué sucede durante esos procesos, que es la inactivación del sodio, también otros conceptos como el periodo refractario absoluto, el periodo refractario relativo. Primero que nada, ¿qué es el potencial de acción? Bueno, pues el potencial de acción es una onda de despolarización, que vendría siendo esta, rápida de 2 milisegundos, que viaja a lo largo de la célula y cambia el potencial eléctrico de la membrana. Antes que todo esto suceda, la célula está en un potencial de membrana en reposo, que viene siendo este de aquí. ¿Y qué es la diferencia en potencial eléctrico, o sea, ese voltaje, entre el exterior y el interior de una célula en reposo? El potencial de acción tiene 4 fases, perdón, 5. Está el potencial de reposo, el estímulo que hace que esto ocurra, el umbral, que es este de aquí, y la despolarización, que es esta de acá, y la repolarización. Ahora procedo a desenvolver cada uno de estos conceptos. Bueno, el potencial de reposo, que es la primera fase, es la diferencia en potencial eléctrico, o sea, ese voltaje entre el exterior y el interior de una célula en reposo. En segundo lugar, tenemos el estímulo, que es donde ocurre una liberación de neurotransmisores, posteriormente a la unión de neurotransmisores a un receptor, luego la apertura de canales iónicos, que por ejemplo es la del sodio, que ocurre aquí al alcanzar el umbral, y la difusión de los iones dentro y fuera de la célula. Posteriormente tenemos el umbral, pero antes que nada tengo que explicar los 3 tipos de estímulos. El estímulo umbral, que como acá podemos observar es el estímulo que tiene la intensidad justa para alcanzar el umbral, que es este, y está el estímulo subumbral, que es el estímulo que no tiene la intensidad necesaria para alcanzar el umbral. Y luego finalmente está el estímulo supraumbral, que es el estímulo que rebasa la intensidad necesaria para alcanzar el umbral. Pero a todo esto, ¿qué es el umbral? Pues el umbral es el voltaje al cual se abren los canales de sodio, como acá podemos ver, que es donde se abren, dependientes del voltaje de Na, que está entre los menos 50 y menos 55 MD. Esos canales se abren e inactivan rápidamente. Posteriormente tenemos la despolarización. En la despolarización, el voltaje se dirige a valores positivos y está dada por el sodio. Es la entrada de Na, sodio, a la célula. Luego, los canales de potasio dependientes de voltaje se abren, que es acá como podemos verlo. Luego aquí en la cima, donde se inactiva el sodio, es la espiga, que es el voltaje máximo del potencial de acción y generalmente mayores pues al 0. Luego está la repolarización, en el que van a ocurrir estos periodos, el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. En la repolarización, que es esta, los canales de sodio se inactivan rápidamente, como por 1 milisegundo, y el potencial de membrana se repolarizará, regresará a menos 70 MB. Es acá como podemos verlo. Mientras los canales de potasio sigan abiertos. Acá, como podemos ver, esto sucedió mientras los canales de potasio seguían abiertos, pero acá ocurre el cierre de los canales de potasio. Este periodo o esta parte es la hiperpolarización. La hiperpolarización es el voltaje de membrana que alcanza valores negativos por debajo del potencial de membrana. Esto debido a que los canales de potasio permanecen mucho tiempo abiertos. Como podemos ver, de la inactivación del sodio a la hiperpolarización, cuando empieza a regresar al potencial de membrana en reposo, ocurre el periodo refractario absoluto. Durante el periodo refractario absoluto, no importa si aplicamos un estímulo de cualquier naturaleza o intensidad, la célula no podrá generar un potencial de acción
nuevo debido al estado de los canales de sodio. Durante el periodo refractario relativo, los canales no están en estado cerrado, pueden abrirse con un estímulo supraumbral, que como ya mencioné es el estímulo que rebasa la intensidad necesaria para alcanzar el umbral. Hay ciertas sustancias lipoproteicas como la mielina que ayudan que el potencial de acción, su propagación sea más veloz. Y bueno, finalmente la célula regresa a su potencial de membrana en reposo. Eso es todo, profesor.